les quiero hablar de la Mona Lisa. Andanzas de Mona Lisa. Mona con dos N's. No, Mauricio se ha equivocado, hombre. Todo el mundo sabe que es Mona, así como... No, es Mona Lisa con dos N's. Se llama Madonna Lisa. Monna es un diminutivo de Madonna, pero lleva dos N's, porque Mona es una vulgaridad en italiano. ¿Ok? Está bien, el resto del mundo lo escribe mal, pero es Mona Lisa. Y tenía yo muchas ganas de hablar de ella porque ya he hablado de el buen Leonardo. Es este cuadro. Está considerado el cuadro más famoso del mundo y es un fenómeno reciente, como vamos a ver. Y yo la pude ver de lejos. Creo que ya vi de este tamaño. Es un cuadro de 53 por 77 centímetros. Es un tamaño bastante razonable. Pero yo la vi más o menos de este tamaño. Es lo más que di. Porque la sala donde está en el Louvre estaba atestada de gente. Y francamente yo no estaba de humor de meterme no sé cuánto tiempo para llegar hasta el frente de la Mona Lisa, sobre todo porque es un cuadro que conozco muy muy bien. Además está protegida por un vidrio que, como la pilles en el ángulo incorrecto, lo que ves son las luces de arriba del Louvre, y además está rodeada de un montón de pinturas maravillosas que nadie se para a ver, porque viene a ver a la Mona Lisa. Y a mí me parece muy bien. La democratización del arte incluye eso. Ay, es que viene mucho pobre que no sabe que esto es arte. Da igual. Qué bueno que vayan y empiecen a saber. El elitismo les da cuando menos se lo espera uno. Bueno, entonces, pues esto lo pintó este señor que creemos que es Leonardo. No lo sabemos. No sabemos si esto es un retrato de Leonardo o no lo es. Nos gusta creerlo, tiene el aspecto que esperamos de un venerable sabio, casi bíblico, luenga barba, largo cabello, un poco calvo, que mira con esta mirada hacia el horizonte, pero igual es Pietro Medinaceli, o sea, no tenemos idea, pero hemos decidido que es Leonardo. Y Leonardo, como ya lo dije alguna vez, se caracterizó porque no terminó nada casi de lo que empezó. Y es muy probable que, como me ocurre a mí, a Leonardo que es una teoría bien interesante, a Leonardo no le daba la vida. Nunca construyó ninguna de las cosas que diseñó, que podemos ver asombrados en sus cuadernos de notas. Uy, el helicóptero, uy, las alas para volar, uy, el tanque, no, el traje de buzo. Si uno se mete en las libretas de notas de Leonardo, son maravillosas. Se le ocurrió todo. No juntó dos palos uno con otro para empezarlo a construir. Nunca. En total se le conocen 20 obras que estamos razonablemente seguros que son de él, incluida esta, que es, como todo el mundo sabe, mi favorita de Leonardo, porque esos dedos son los dedos más maravillosos que se han pintado jamás. La Dama del Armiño, que se supone que es Leonardo. Pero en total, en toda su larga vida, de Leonardo da Vinci conocemos 20 obras. Y de la única de la que estamos 100% seguros es de la última cena que hizo en un refectorio de un convento y que se ha venido cayendo a pedazos desde el día en que la terminó porque experimentó una técnica nueva que era una técnica pésima. Y se está cayendo a pedazos y se va a acabar cayendo a pedazos, desafortunadamente, la maravillosísima última cena de Leonardo, que incluso a mí me sirvió de tema para hacerla en desnudo, con una sola modelo maravillosa, buena amiga mía, que hizo los papeles de los 12 apóstoles y de Cristo.
los 12 apóstoles en los 4 grupos de 3 que usa Leonardo y que es maravilloso, es la forma en que resuelve a los 12 apóstoles en grupos de 3, algunos mirando hacia Cristo, otros conversando entre ellos. ¡Wow! Es genial, pero la técnica que usó, una basura. Hizo solo 20 obras. Esta que se supone, bueno, parece que está bastante confirmado, que es el retrato de Lisa del Giocondo, esposa de un mercader de sedas llamado precisamente Francesco del Giocondo, por eso se le conoce también como la Gioconda. Está pintada al óleo en un panel de madera, y parece que el señor Giocondo contrató a Leonardo, oye, que pintes un retrato de mi mujer, creo que era porque acaban de tener a su segundo hijo o algo así. Y Leonardo dijo que sí, y se pasó pintándola de 1503 a 1507. 1503 a 1507. Por poner un marco de referencia. Entre 1508 y 1512, o sea, 4 años, igual que Leonardo, un paisano suyo llamado Michelangelo Buonarroti, que decía que era escultor y no pintor, 4 años solito él se pintó el techo de la Capilla Sixtina, sin ayudantes, en un andamio, dale que te pego. Y en 4 años hizo eso que todavía el día que lo ve uno hoy, el cielo se le cae en la cabeza, que es una de las cosas más maravillosas en las que uno puede poner, siempre me habla el teléfono, no sé por qué, en las que uno puede poner los ojos. 4 años se tardó en esto Leonardo, y Miguel Ángel, y 4 años se tardó en esto Leonardo, pero como no le gustó cómo estaba, no se lo entregó nunca al cliente. Entonces el señor don Francesco del Giocondo se quedó sin el retrato de su señora esposa. Y Leonardo empezó a viajar de mecenas en mecenas a los que les prometía diseñarles armas y sus fortificaciones y todo lo que prometía, porque era buenísimo vendiéndose. Si uno ve las cartas de presentación de Leonardo, son espectaculares. Se va vendiendo. Puedo diseñar cosas para mover el agua, y le decían que sí, le empezaban a soltar dinero, luego veían que él tenía grandes ideas, pero no las llevaba a cabo, como sus pinturas, como sus libros. Cuando uno lee los libros de notas de Leonardo, por ejemplo, tiene todo el índice del libro del arte de la pintura que va a escribir, y es maravilloso, porque es todo lo que él sabe de pintura y lo va a meter en este libro que nunca escribió. Está el índice, nada más. Bueno, el hecho real es que en 1517 seguía andando con este cuadro a cuestas por todo el mundo. Leonardo da Vinci acabó en Francia, donde el rey de Francia lo invitó a pasar un tiempo con él, y él seguía trabajando en la pintura y seguía poniéndole veladuras y haciendo las cosas que técnicamente hacen maravillosa a la Mona Lisa. No es solo que sea famosa, es que pictóricamente tiene maravillas. Ese paisaje de atrás, que es un paisaje imaginario, que todo el mundo ha querido averiguar de dónde es, no es de ningún lado, porque es un paisaje visto aéreo, que es como si la Gioconda estuviera en un 18º piso, que no había nada de 18 pisos en aquel entonces, porque la transparencia de su velo y la transparencia de su ropa son trabajo de aplicar capas de pintura muy diluida que se llaman veladuras, que le dan su luminosidad, que le dan su transparencia, que le dan su sedosidad al ropaje que vemos. Y parece que a lo largo de los años le cambió la forma de la cara y estuvo repintándola y repintándola y repintándola todas las veces que pudo. Y así acabó con el rey Francisco I de Francia, y estando empleado con él decide morirse Leonardo. Y al morir lega un montón de sus cosas a su asistente Azalay, que muchos han dicho que fue probablemente su amante, y es el que utiliza como personaje, por ejemplo, para pintar otro que sí sabemos que es de él, su San Juan Bautista. San Juan Bautista es un retrato de Azalay. Y si no era su amante, era una persona cercanísima a él, pese a que lo consideraba un demonio, porque él fue su aprendiz desde muy pequeño, y parece que el chaval era bastante
bastante travieso y pillastre. En fin, como quiera que fue, una vez recibido el cuadro por parte de Salai, Salai le dice al rey, ¿lo quieres? Y el rey le dice, sí, cómo no. Y a cambio de la friolera de 4,000 monedas de oro, o sea que el rey sabía que ese cuadro era bueno, Salai le vende esto al rey de Francia. Y en aquel momento nadie sabe que existe ni la pintura de la Gioconda o la Mona Lisa, la Madonna Lisa, ni nada por el estilo. Y así pasan 400 años. El cuadro se va a un palacio, se va a otro palacio, los reyes se lo pasan, se lo heredan como se heredan el resto de Francia, hasta que Luis XIV, parece que estuvo sobre todo en el Palacio de Fontainebleau, pero finalmente Luis XIV se lo lleva al Palacio de Versalles. Y durante todo este tiempo lo ven los reyes y los aristócratas. No puede ser un cuadro famoso. Hasta que viene la Revolución Francesa. Y aquí es donde todos cantamos a los enfants de la patrie. Qué malo soy yo. Me doy cuenta que canto mal, pero no puedo evitar. Y toman el cuadro del Palacio de Versalles y lo ponen en el Louvre, que han convertido en museo, que era otro palacio. Y allí se queda salvo durante 4 años, porque después de la revolución y cuando fracasa la revolución y viene Napoleón, pues Napoleón decide que le gusta el cuadro y se lo lleva 4 años con él. Afortunadamente, a la derrota de Napoleón, el cuadro vuelve al Louvre, donde ha estado desde entonces, desde 1800 y poco. Y entonces se empieza a ser famoso a mediados del siglo XIX. Fíjense cómo estos cuadros que uno cree que durante toda la eternidad estuvieron siendo admirados, es un buen cuadro. Cualquier análisis objetivo de las técnicas pictóricas empleadas por Leonardo te van a decir que es un cuadro maravilloso, que tiene ciertas características, que la pose es una pose que se utilizaba mucho para la Virgen María, esta de los 2 deditos abiertos aquí, y eran unas sillas especiales para posar, donde no te quedaran muy altos ni muy bajos los hombros, sino que quedaras en una posición cómoda, etc. Técnicamente es un gran cuadro, pero la gente no lo sabía hasta mediados del siglo XIX. Y a mediados del siglo XIX, poetas, pintores, filósofos, sociólogos, creadores artísticos, críticos de arte, se empiezan a dar cuenta de que existe este cuadro y que este cuadro es relevante, que es importante, que es maravilloso, y se le empiezan a escribir poemas. Pero todo esto ocurre en la pequeña élite de la intelectualidad francesa, que nunca ha sido así como muy abierta a lo que en mi país llamamos la perrada o la perrache, para decirlo en francés, a la que yo pertenezco orgullosamente. Entonces, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, en los círculos artísticos se considera que esto es una gran obra de arte, pero la gente, incluso cuando veía en el Louvre, iba a ver otras pinturas en la misma sala donde estaba la Mona Lisa, porque no era tampoco la gran cosa. Y lo que hizo la fama de la Mona Lisa fue que el 21 de agosto de 1911 desapareció. Y más o menos así, la Domenica del Corriere en Italia, así se imaginaba cómo había sido el robo de la Mona Lisa, que ahí les queda un poco grande. Debo decirles que es más pequeño en relación al tamaño de los ladrones, que allí son 2, porque así se los imaginaron, pero no fueron 2. El escándalo del robo de la Mona Lisa fue internacional, porque había sido un robo en el Louvre. El New York Times, por ejemplo, relata que hay 60 detectives buscando a la Mona Lisa robada, pero no ha habido todavía una pista, no se ha descubierto todavía una pista sobre dónde está la obra de arte de Leonardo. El público francés indignado. Los franceses son muy suyos, como todo el mundo sabe. Y el hecho es que el robo de la Mona Lisa fue un escándalo. Y no aparecía. Y durante 2 años no apareció. Durante 2 años los periódicos en todo el mundo sacaban constantemente notas sobre la Mona Lisa, sobre la ineptitud de la policía francesa que no podía encontrarla, sobre las investigaciones que se hacían en los mercados del arte para ver si aparecía. Y durante 2 años la fama de la Mona Lisa fue creciendo, debido a que había sido robada. Hasta que 2 años después fue detenido un sujeto que trató de vender la Mona Lisa en Florencia.
Y el marchante de arte al que le trató de vender la Mona Lisa, en vez de comprarla y quedársela, hubiera sido astuto, pero igual no muy bueno desde el punto de vista legal, lo que hizo fue avisar a la policía. La policía llegó, autentificó que lo que estaban vendiendo era real, era genuino, y detuvieron al ladrón, que era don Vincenzo Perugia, el italiano que ustedes encuentran aquí abajo del juez, en la parte de que está junto al carabinieri con el... Viene armado el carabinieri o es un bastón, no lo sé. No, viene armado. Pues junto al carabinieri, sentado allí con sus bigotes de alacrán, está don Vincenzo Perugia, que fue el que se robó la Mona Lisa. Nadie sabe para qué se la robó. Se cree que lo contrató para hacerlo un sujeto que lo que quería hacer era vender falsificaciones por abajo del agua. Es decir, ibas con un rico estadounidense y le decías, te vendo la Mona Lisa que se robaron. Y tú lo comprabas. Incluso probablemente alguien lo hizo. Alguien compró falsificaciones de la Mona Lisa creyendo que compraba la real. Y era un gran negocio, porque ese que lo compró no va a enseñárselo a nadie, porque ha comprado una obra robada. Entonces ahí puedes estafar a la gente por su ambición y por su avaricia. Pero don Vincenzo Perugia estuvo 8 meses en la cárcel, luego tuvo una vida, fue soldado en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Para entonces, bueno, la Mona Lisa hizo una gira por Italia y luego fue regresada a Francia. Y desde entonces los italianos están tratando de recuperarla, cosa que se ve muy difícil porque no es producto de un expolio como los mármoles del Partenón, que fueron directamente arrancados supuestamente para salvarlos, pero que están en el Museo Británico y que muchos británicos incluso creen que deben ser devueltos, así como otras cosas fueron sacadas de sus países con la anuencia de los dueños del país en ese momento, y pues lo siento, discútelo con ellos. Como en este caso Salai, italianísimo que era, y Leonardo italianísimo que era, legalmente le vende al rey Francisco I la Mona Lisa en 40,000 piezas de oro y le pertenece en este momento al pueblo francés. Es la historia de cómo se hace famoso un cuadro. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocultado especialmente de todo el robo de arte que logró hacer el nazismo, concretamente Goering. Nunca pudieron encontrar a la Mona Lisa porque fue escondida por la resistencia francesa en la campiña francesa, en la mítica campiña francesa. Y posteriormente hizo varios viajes, fue a Estados Unidos en 1963, fue a Tokio y Moscú en 1974 y ahora, pues desde hace mucho tiempo, está solamente allí. Y termino. Hace una semana, alguien de Extinction Rebellion, de esta organización que se supone que va a resolver el problema del cambio climático rompiendo cosas ajenas, trató de atacar a la Mona Lisa. Afortunadamente el vidrio que tiene no está puesto allí para jugar, está puesto para resistir disparos, así que pues lo único que hizo fue pintarle algo encima, pegarle pegamento. Esto que es que se pegan en lugares y dicen, mira, ya me pegué con un pegamento de acrilato en tal sitio, por lo tanto se va a acabar el cambio climático. Este tipo de creencias absurdas que también han tocado a la Mona Lisa, que se escribe, señores, señoras, señoritos y señoritas, con 2 Ns.